Proyecto de aula. Factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones y conductores de Colombia. Con ustedes en la presentación, Julio Roberto Hurtado Castro, código 1049-608-813. Sergio Valdemar Pineda Pardo, código 1049-621-950. Sebastián Alfonso Morales, código 1057-412-021. Sergio Esteban Mora Rivera, 1049-631-220. Grupo 444, tutora Margarita Lopera Chávez. Noviembre 2015. Situación problema. Estudios afirman que los accidentes de tránsito son uno de los responsables por los elevados índices de mortalidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de vidas se salvarían al reducir la accidentalidad. Pregunta: ¿el comportamiento de los protagonistas en la vía son fundamentales para determinar los factores protectores y de riesgo en la vía? Pregunta: ¿cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones de Colombia? Objetivos. Objetivo general: investigar qué factores son protectores y de riesgo para los protagonistas en la vía. Objetivos específicos: investigar antecedentes sobre las investigaciones similares, indagar sobre posibles factores protectores y de riesgo, aplicar el instrumento de recolección de datos para determinar factores de protección y riesgo en los conductores y peatones de tránsito en Colombia. Marco referencial. Antecedentes empíricos. En el 2008 se publicó un estudio donde se concluye que los peatones no son conscientes del verdadero peligro del tráfico urbano, por lo que la población comete imprudencias y riesgos innecesarios. En el 2010 la revista de Salud Pública hace un estudio de conocimiento de estrategias de seguridad vial y prevención vial. Existe un grupo de estrategias de prevención primaria asociadas a medidas legislativas que han reducido la incidencia de atropellamientos. En el 2012 se publicó un estudio del valor estadístico de la vía en Bogotá, basándose en comportamientos de las personas en el momento de transportarse. Su valor ha sido por debajo de lo esperado, supone un riesgo de accidentes en el transporte urbano. En el mismo año, en España se realizó un estudio sobre los conocimientos de la normatividad como factor protector y de riesgo para los adultos mayores, pero el desconocimiento se clasificó como factor de riesgo sin importar la edad. En el 2014 se publica una recopilación de numerosos estudios que determinó que la velocidad de los transportes puede ser un factor de riesgo protector según su promedio, es decir, mientras aumenta la velocidad promedio disminuye la calidad de vida. Marco referencial. Seguridad vial se divide en tres partes: normas, circulación, peatones y vehículos, riesgo de accidentalidad. Marco teórico. Sistema de tránsito: el ser humano, el ambiente, el vehículo. En el ser humano, causantes de siniestros. Y en el ambiente, normas como vialar. Metodología. Enfoque. El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que pone una concepción global, positivista, hipotética, deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos, por lo cual desarrolla directamente la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muestrales representativos, ya que se aplica un cuestionario por medio de la entrevista y así se miden actitudes y medidas objetivas, usando instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. Diseño de la investigación. El diseño de la investigación es de tipo no experimental, ya que se observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto y esto hace a que se analice para después proporcionar soluciones al respectivo problema. Muestra. La muestra es de clase probabilística,
ya que se escogieron 20 individuos en virtud de la cual las muestras fueron recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados, ya que también se puede relacionar con un muestreo aleatorio simple, por lo cual el grupo investigador se aseguró de que todos los miembros de la población fueran incluidos en la lista y luego se selecciona al azar el número deseado de sujetos para mirar el comportamiento de las diferentes variables presentadas. Técnicas de recolección de datos. El tipo de recolección de datos se dio por medio de un cuestionario, que en este caso fue un instrumento de preguntas cerradas. Análisis de datos cuantitativos. El análisis de datos es de tipo descriptivo, ya que se logró recolectar, ordenar, analizar y representar a un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las características de este, por lo cual este análisis fue muy básico, aunque hay una tendencia a generalizar a toda la población. Las primeras conclusiones obtenidas tras este análisis descriptivo fue un estudio calculando una serie de medidas de tendencia central, para ver en qué medida los datos se fueron agrupando o dispersando en torno a un valor central. Análisis de resultados. De acuerdo a la gráfica, podemos decir, entre la población encuestada se encontró que el 60% tenía entre 21 a 29 años, el 15% tenía entre 20 años o menos, seguidos por un 10% entre un rango de 60 años o menos, con un 5% entre las edades de 50 a 59 años, un 5% entre las edades de 40 a 49 años y un 5% entre las edades de 30 a 39 años. De totales encuestados, el 75% son del municipio de Tunja y su departamento, Boyacá. De acuerdo a las gráficas, podemos decir que la población encuestada, en un 45% fueron mujeres, con un 55% que fueron hombres. Podemos ver la gráfica de la edad, como lo mencionamos anteriormente, y como ustedes lo pueden ver. Siguiendo con la interpretación de las gráficas, el nivel de estudios de la población encuestada es, con un 25% es universitario, un 15% es técnico y un 60% tiene sus estudios hasta la secundaria. El estado civil de la población encuestada es, un 50% es soltero, un 20% es casado, un 5% es separado, un 5% es viudo y un 20% vive en unión libre. Siguiendo con la interpretación de las gráficas, como peatón circula por vías públicas, un 80% dice que diariamente, un 20% dice que varias veces a la semana. Con la siguiente pregunta, ¿ha tenido accidentes de tránsito? Un 80% dice que no ha tenido accidentes, un 15% dice que de 1 a 2 veces y un 5% dice que de 3 a 4 veces. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿usted se desplaza a pie principalmente por motivos de? Podemos ver un gran porcentaje que se desplaza al trabajo con un 50%, un 40% al estudio, un 5% a la salud y un 5% es por puro placer. Estos son los gráficos donde se muestran las respectivas estadísticas de acuerdo a la muestra que se ha tomado de acuerdo a la encuesta. Conclusiones. Las mujeres jóvenes son más propensas a desarrollar factores de riesgo. El nivel de estudio no influye cómo pueden desarrollar los factores de riesgo o protectores. La edad no influye en el conocimiento sobre las normas de tránsito, por lo tanto siempre tienden a ser un factor de riesgo. La frecuencia en que se usan las vías públicas aumenta la probabilidad de tener un accidente de tránsito. Siguiendo con las conclusiones, podemos decir, los adultos tienen mejor comportamiento en la vía que los jóvenes, por lo
cual se convierte en un factor protector. Igualmente, las creencias y los pensamientos, los demás indicadores concluyen igual que los jóvenes. Podemos observar que el conocimiento tiende a ser factor de riesgo en mujeres y hombres. Las creencias y pensamientos tienden a ser un factor protector. Tiende a ser un factor de riesgo el comportamiento en la vida por parte de las mujeres. En los hombres tiende a ser un factor protector. Los sentimientos y emociones son un factor de riesgo en las mujeres, sin embargo, en los hombres tiende a ser también un factor de riesgo. Siguiendo con las respectivas conclusiones, se puede decir, se pudo hallar que en la muestra poblacional hay poca cultura ciudadana, mayoritariamente en los jóvenes. Por lo tanto, esta poblacional debería ser atendida por campañas y leyes para la prevención de la seguridad vial. Referencias bibliográficas. Unidad 1. Fundamentos y contextos de la investigación científica en Colombia. Entorno de conocimiento. Unidad 2. Enfoques y procesos de la investigación científica. Entorno de conocimiento. Análisis de datos cuantitativos. Video tutorial. Información de peatones. Graficación de datos.